Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bienvenidos a este podcast número 33. Eh, desde nunca nunca decepcionará este lugar y si posiblemente lo escucharán muchísimas veces. El Polideportivo de Alcorcón. Aquí nos vinimos a cumplir la rutina que hay que hacer y a continuar con la grabación de este podcast. Salimos del gimnasio, venimos a hacer la rutina de Donqueros y a seguirle metiendo. Pero falta todavía concluir lo último del Caballero de la Armadura Oxidada. Falta todavía ese último paso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después del Dragón del Miedo? ¿Qué pasó después del Castillo de la Voluntad y la Osadía? ¿Qué sucede? Bueno, pues aquí te lo comentaré. Cómo es que este caballero logra la realización personal y logra al final de cuentas alinearse con eso, con la autorrealización, con estar feliz y demás. Eh, Recordemos, chicos, que él termina el castillo desapareciendo, termina yéndose el castillo porque simplemente ya había logrado derrotar a ese dragón, el dragón del miedo, el dragón que parece tan grande y que tantísimas veces nos limita, pero que realmente no existe. Ese es el miedo, esa es la duda. Es algo que siempre nos detiene, pero no existe al final. Entonces, después de eso, él continúa su camino hacia la cima, hacia el sendero de la verdad, hacia la punta de esa montaña. Continúa hacia ahí y se da cuenta que cada vez se va poniendo más y más y más empinado. ¿Ok? Entonces va caminando y ya no puede caminar, sino que tiene que empezar a a gatear y ya tampoco puede gatear, sino que tiene que ir subiendo prácticamente que como escalando. Entonces los dedos los tiene todos ensangrentados ya, los tiene todos ensangrentados y, y tiene que seguir literalmente como si fuera Tarzán ahí para arriba, eh, subiendo y subiendo y subiendo sobre las rocas. Pero ¿qué pasa? Llega justamente a una inscripción que decía: no puedes conocer lo desconocido si me aferro a lo conocido. Chicos, y aquí es donde las personas, después de pasar por tantísima, o sea, después de empezar su camino, después de darse cuenta que existe el yo superior en el templo del silencio, después de darse cuenta que tienen que seguir los deseos del corazón y no los deseos de la mente, templo del conocimiento, después de darse cuenta que el miedo incluso no existe, tienen que llegar a ese lugar que es literalmente ok, voy a por todo, por ese deseo del corazón o no. Esa es la metáfora que sucede con la cima. Eh, la reflexión que el caballero tiene aquí es que prácticamente toda su vida, su identidad, sus creencias, él se había aferrado a ellas siempre, ¿verdad? Él tenía esas creencias de que, ok, voy a sorprender a mi hijo y a mi esposa con todas las misiones que hice. Él tenía la identidad súper arraigada. Yo soy este caballero que es lo mejor que pasa, es lo mejor de la vida, pues le voy a enseñar a todo el mundo que soy. Se da cuenta que él siempre se había aferrado a eso, a pesar de que para las otras personas, y clarísimo estaba, él no era eso que él creía. Todas esas cosas que él decía, sacaba pecho, pues soy un caballero, soy lo mejor del mundo. Para las otras personas, él no era eso. Él no era ese ser invulnerable que él, bajo el resguardo de su ego, se había creído. Él se había aferrado a eso, ¿verdad? Bajo sus creencias, se había aferrado a eso. Entonces, a como se había aferrado a eso, también se estaba aferrando a la roca con sus dedos como podía. La roca que lo mantenía con vida según él, pero ya no podía seguir subiendo porque dice el libro que bueno, ya prácticamente no tenía cómo seguir subiendo, es decir, ya no habían grietas donde él pudiera meter los dedos y seguir para arriba, y la cima parecía muchísimo más arriba, muchísimo más,
Ya prácticamente tenía que ser una mutación de Spider-Man para poder subir. Es más, Spider-Man la ve difícil subiendo de ahí. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer en esa situación? Se estaba aferrando a la roca que, según él, lo mantenía con vida. En ese momento piensa, ¿será que debo soltarme? ¿Será que debo soltarme de todas esas creencias que tengo? ¿Debo soltarme de la identidad que tengo? ¿Debo entonces soltarme de esta creencia que tengo de que la roca me mantiene con vida? Porque también es una creencia, si lo vemos. Ahí es donde interviene Sam, su yo verdadero, y le dice, exactamente, eso es lo que tienes que hacer. Eso específicamente es lo que tienes que hacer. El caballero, evidentemente, cuando Sam le dice esto, su yo verdadero, él le reclama, le dice que qué está haciendo, que se intenta matarlo. Bueno, matarlo no sería en este caso, sería matarse, porque si el caballero muere, evidentemente también moriría Sam, su yo verdadero. Es obvio, ¿verdad? Pero Sam le contesta una de las cosas más profundas que leí en todo el libro y honestamente me encantó. Le dice, pero fíjate bien, ya estamos muriendo. Ahora mismo ya estamos muriendo, solamente que mucho peor, porque estamos muriendo lentamente. Mira, siempre has estado lleno de miedo, lleno de estrés, lleno de dudas, lleno de preocupación. Vivir así no tiene sentido. Y esto, honestamente, me explotó la cabeza porque justamente así son las personas que no han despertado espiritualmente, que no han ni siquiera tomado el tiempo para, para hacer un viaje por sí mismos, para ver, para conocerse y demás. Simplemente están vivos, están yendo a trabajar, están trayendo dinero a su casa, están actuando según ellos bajo lo que todo el mundo hace, pero realmente están muertos, están muriendo lentamente. El final de sus días se acerca y se mantienen en una rutina increíble. Simplemente eso. Entonces Sam le termina por decir que simplemente confíe, que no se, que no dude, como siempre ha dudado, que no se aferre a sus creencias antiguas, como siempre se había aferrado, que no se aferre a su antigua identidad, como siempre lo había hecho, que confíe en él, que confíe en su yo superior. Esto me explota la cabeza porque si vamos al puro inicio, recordemos en el primer castillo, en el castillo del silencio, es la primera vez que él escucha a su yo verdadero. Y en la última parte del libro es cuando él ya 100% le termina haciendo caso a su yo verdadero. Sigue el camino del cual él le está diciendo, el camino que él quiere, que su conciencia realmente quiere. Entonces el caballero reclama, obviamente, reclama como cuando nos damos cuenta de que, ok, puchiga, perdí toda mi vida haciendo otras cosas que no era yo. Perdí toda mi vida haciendo, eh, dedicándole tiempo con base a mis creencias, alabando, se supone, una forma de ver el mundo la cual no me representaba, simplemente me la inculcaron. Pero bueno, ¿ya qué puedo hacer? Voy a tener que seguir mi destino. Voy a tener que, que, que hacerlo, ¿verdad? Evidentemente aquí es un dilema, porque la gente cuando ya va a ir 100% a por su propósito, va a ir 100% a por lo que quiere, siempre hay ese pizquita de miedo, ese pizquita de que todavía no logro matar al dragón del miedo. Y acordémonos que el dragón del miedo nunca desaparece 100%. El dragón del miedo le dijo al final, cuando lo convirtió en una rana, no importa, siempre estaré de vuelta, siempre volveré porque el miedo nunca termina muriendo. ¿Cómo nos afianzamos? ¿Cómo le dejamos claro al dragón del miedo que nosotros dominamos, sino él? Simplemente cada vez que aparezca haciendo lo que queremos hacer y no lo que el miedo no nos deja hacer. O sea, perdón, haciendo lo que el miedo no nos deja hacer, ¿entiendes? No dándole gusto al miedo. Entonces, justamente aquí eso se le vuelve a presentar a él. Él ya sabe qué es lo que tiene que hacer, ya lo conoce, tiene que soltarse. Pero le dice a Sam, puchiga, todavía siento eso
eso en mi corazón, ese miedo, esa duda en mi corazón. Entonces, ¿en quién debo confiar? Le dice a Sam, a su yo verdadero. Y Sam le dice, es que no es en quién debes confiar, es en qué debes confiar. Tienes que confiar en la vida, tienes que confiar en el universo, tienes que confiar en lo que algunos llaman Dios. Y justamente ahí es cuando el caballero termina 100% de despertar. Ahí es cuando el caballero decide 100% seguir su yo verdadero, seguir su propósito. Ya sin miedo no podemos decir, porque como te digo, por más que uno esté siguiendo su propósito, el dragón del miedo siempre vuelve. Pero aquí es cuando él ya se decide, sin importar que se rían de mí, sin importar que lo que los demás piensen, voy a seguir con mi propósito porque es lo que yo ya sé que he venido a hacer a este mundo. ¿Entiendes? Y eso es un trabajo de introspección. Imagínate, tuvo que pasar 3 castillos. Bueno, a uno no entró porque el dragón era vencer al dragón simplemente. Y esto que era lo más difícil de la senda de la verdad, la cima, para darse cuenta de esto tan importante que es, eh, tienes que confiar en Dios. Es decir, si te das cuenta ya cuál es tu destino y decides ir a Él sin duda, entonces tienes que confiar en Dios porque ya no estás siguiendo los deseos de tu mente. ¿Tu mente qué te va a decir? Tu mente te va a decir, pero si sigo esto, entonces ¿para qué me hice caballero? Entonces ¿para qué estuve tanto tiempo en rescatando doncellas? Entonces ¿para qué estuve tanto tiempo y tantas horas dedicadas a entrar a diferentes castillos a matar dragones? Entonces ¿para qué? Pero justamente ahí es cuando tienes que dejarlo todo en manos de Dios y decir, ok, ya me di cuenta del propósito, voy a seguirlo y que se haga la voluntad de Él, porque justamente cuando actúas así, es la frase que me encanta de la Biblia y, y que es 100%, todo lo demás es dado por añadidura. Es decir, cuando logras encontrar de verdad qué es lo que te apasiona y lo sigues, por más que estés trabajando 2 años sin cobrar, por decírtelo de cierta manera, nunca Dios te va a dejar sin comer, sin cumplir las necesidades básicas, nunca, nunca. ¿Y qué es lo mejor de hacer esto? Que siempre las personas que siguen su propósito, siempre las personas que se salen de, de esto hacia donde todo el mundo va, al puro final logran tener resultados que nadie tiene. Las personas que siguen caminos locos, al final, al puro final, también obtienen resultados muy, pero que muy locos. Y es simplemente esto, porque lograron confiar, porque tuvieron ese grado de fe. Y ahora que el autor también menciona a Dios, es importante dejar claro que, por ejemplo, la Biblia condena muchísimo a los hombres sin fe. Los hombres que se dejan guiar por el miedo, los hombres que siempre están pensando en un plan B, los hombres que dicen, es que sé cuál es el deseo de mi corazón, la verdad es que me encantaría hacer esto, pero no lo voy a hacer porque aquí tengo este sueldo, por ejemplo, porque aquí tengo estos ingresos fijos y después los condena muchísimo, muchísimo. Entonces, al final, esa fe, ese voy a hacer lo que mi corazón dice, eh, siempre, siempre, siempre Dios termina con esas personas dándoles resultados muy, muy locos, porque tienes que también entender una cosa, Dios nunca se queda con el trabajo de nadie, de nadie. Puedes trabajar muy duro y ver que otras personas están creciendo, surgiendo, personas que tú dices, pero si esta persona trabaja menos que yo, pero ¿cómo es posible? Puedes ver eso 100%, pero al final, Dios nunca se queda con el trabajo de nadie, nunca, nunca. Ahora también me estoy leyendo Salmos y eso se habla mucho de que David, por ejemplo, es uno que siempre, siempre le cantaba a Dios y le decía que cómo es posible que los enemigos de él siempre tengan grandísimos territorios, grandísimos lugares de siembra, si se burlan, si hacen escarnio público de él, si se burlan,
creo que si se burlan ya lo dije. Si él siendo un siervo de Dios, siempre están constantemente humillándolo. Pero deja algo muy claro, al final yo ya sé cuál va a ser el resultado de estas personas. Como siempre y a lo largo de la historia ha sido el de las personas que tienen un corazón desviado. Un corazón que, que se deja guiar por el miedo. Porque todos tenemos conciencia, que es la auténtica voz de Dios. Entonces, al final, siempre, siempre, siempre termina cobrándose eso que estas personas hicieron. Y siempre las personas que están calmadas de conciencia, que saben que hicieron bien, siempre reciben el pago por eso que hicieron. Es que literal es así. Entonces, bueno, siguiendo con el libro, cuando Sam le dice que debe confiar en Dios, el caballero cierra los ojos. Cierra los ojos, analiza una vez más y se deja literalmente ir hacia el abismo. Esa es la fe. Justamente ahí es cuando ya una persona que ha sentido en su corazón que debe hacer tal cosa, deja los miedos, dice, ok, a pesar de que me van a venir más miedos porque el dragón siempre vuelve, a pesar de que se van a reír de mí, a pesar de que 1000 factores, voy a hacerlo. Justamente ahí es cuando la diferencia entre las personas que tienen fe, las personas que lo hacen y las personas que por más que han sido llamadas, nunca lo hacen. Esa es la diferencia. Y ahí es donde el caballero decide. Me voy a soltar y voy a ver qué es lo que Dios tiene para mí si sigo este camino. Porque ya yo conozco el otro camino. Si no me suelto ya sé qué va a pasar. Es más, él ya sabía qué iba a pasar si empezaba a bajar por todas esas grietas de la pared y volvía al camino en que estaba y se devolvía a la casa de Merlín, que iba a seguir siendo un caballero toda su vida. Recordemos que la armadura ya no se la podía quitar. Iba a seguir siendo un caballero toda su vida y sabía la vida que le esperaba. Eso es lo que las personas que no están dispuestas por miedo a la burla, por miedo a exponerse, por miedo al final de cuentas, por miedo, al final de cuentas siempre es por ese dragón, se dejaron vencer. Entonces, se deja ir, tuvo fe, que es literalmente el antónimo de miedo, para los que, ¿cómo se llama? Para los que me siguen saben que el estado de fe es totalmente lo opuesto al estado de miedo. Se deja ir y curiosamente, ¿qué hace Dios? ¿Muere esta persona? Pues no, aparece literalmente en la cima. Justamente ahí el caballero comprende el significado de la inscripción que había en la roca, justamente antes de llegar a la cima, que decía que esto, que no puedes conocer lo desconocido si te aferras a lo conocido. Ahí es donde lo comprende. Él ya se había terminado de soltar de lo que había temido, de lo que había sabido y de lo que había poseído. Lo dejó ir, todo. Literalmente era una nueva persona. Entonces, ya justamente en ese momento había empezado a seguir su camino. No el que le había dictado la sociedad, no el que le habían dicho las personas que tenía que seguir, sino lo que él quería. Por eso es que se le quita, empieza a llorar y sus lágrimas derriten su armadura, así es como lo dice el libro, y, y empieza a desprender de su cuerpo un aura azul, porque literalmente se convierte en uno con el universo, se convierte en uno con el mundo, al final, con Dios. Y así, justamente, con esa aura es como nosotros venimos al mundo, que no sabemos nada, que lo único que venimos es a hacer nuestro propósito, a materializar lo que el alma quiere que nosotros materialicemos y que se nos ha cortado toda la vida, toda la vida. Pero honestamente este libro me gustó muchísimo, me gustó mucho. Es el último capítulo que grabo dedicado a este libro. Pero
Es increíble realmente el nivel de profundidad como lo trata el autor Robert Fisher. Em, Cómo la armadura ha sido todas las creencias, toda la identidad que los demás hicieron que nosotros creyéramos, que nosotros nos creyéramos de nosotros mismos. Y al final logra desprenderse de todo eso. Al final logra convertirse en aquello que quería. Al final, o en aquello que era desde niño. Eso, que, que nos es tan difícil, ¿verdad? A nosotros volverlo a escuchar, volverlo a considerar justo cuando toda la sociedad está condicionada y toda la sociedad nos tacharía de locos, pero literalmente es así. Así que gente, sin más, nos vemos en el próximo capítulo. Chao.